Título cuarto de las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común. Capítulo y garantías del procedimiento. Artículos que impretes derechos del interesado en el procedimiento administrativo. Uno además del resto de derechos previstos en esta ley. Los interesados en un procedimiento administrativo tienen los siguientes derechos: a conocer en cualquier momento el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, el sentido del silencio administrativo que corresponga en caso de que la administración no dicte ni notifique resolución, no expresa el plazo en plazo, el órgano competente para su instrucción en su caso y resolución, y los actos de trámite dictados. Asimismo, también tendrán derecho a acceder y obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos. Quienes se relacionen con las administraciones públicas a través de medios electrónicos tendrán derecho a consultar la información a la que se refiere el párrafo anterior en el punto de acceso general electrónico de la administración, que funcionará como un portal de acceso. Se entenderá cumplida la obligación de la administración de facilitar copias de los documentos contenidos en los procedimientos mediante la puesta a disposición de las mismas en el punto de acceso general electrónico de la administración competente o en las sedes electrónicas que correspondan. A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las administraciones públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. A no presentar documentos originales salvo que de manera excepcional la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. En caso de que excepcionalmente deban presentar un documento original, tendrán derecho a obtener una copia autenticada de este. A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las administraciones públicas o que hayan sido elaborados por estas. A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución. A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes. Actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses. A cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos previstos en el artículo 98.2. Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes nos pueden más de los derechos previstos en el apartado anterior. En el caso de procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora, los presuntos responsables tendrán los siguientes derechos: a ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos
puedan constituir y de las sanciones que en su caso se les pudieran imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia a la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario. Capítulo 2. Iniciación del procedimiento. Sección. Sus disposiciones generales. Artículos info-autor y cuerpo clases de iniciación. Los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud del interesado. Artículos info-autor. Información y actuaciones previas. 1. Con anterioridad al inicio del procedimiento, el órgano competente podrá abrir un periodo de información o actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia no de iniciar el procedimiento. En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora, las actuaciones previas se orientarán a determinar con la mayor precisión posible los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros. Las actuaciones previas serán realizadas por los órganos que tengan atribuidas funciones de investigación, averiguación e inspección en la materia, y en defecto de estos por la persona u órgano administrativo que se determinen por el órgano competente para la iniciación o resolución del procedimiento. Artículo 56. Medidas provisionales. 1. Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver podrá adoptar de oficio o a instancia de parte y de forma motivada las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad. Y menor onerosidad. Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento de oficio o a instancia de parte en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas. Las medidas provisionadas deberán ser confirmadas, no delitadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los 15 días siguientes a su coadopción, al cual podrá ser objeto del recurso que proceda. En todo caso, dichas medidas quedarán sin asvento si no se inicia el procedimiento en dicho plazo, o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas. 3. De acuerdo con lo previsto en los 2 apartados anteriores, podrán acordarse las siguientes medidas provisionales en los términos previstos en la Ley 1/2000 de 7 de enero de enjuiciamiento civil. Suspensión temporal de actividades, prestación de fianzas, retirada u intervención de bienes productivos o suspensión temporal de servicios por razones de sanidad, higiene o seguridad.
el cierre temporal del establecimiento por estas u otras causas previstas en la normativa reguladora aplicable. Embargo preventivo de bienes, rentas y cosas fungibles computables en metálico por aplicación de precios ciertos. El depósito, retención o inmovilización de cosa mueble, de intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad que se considere ilícita y cuya prohibición o cesación se pretenda. Consignación o constitución de depósito de las cantidades que se reclamen. H. La retención de ingresos a cuenta que deban abonar las administraciones públicas, aquellas otras medidas que para la protección de los derechos de los interesados prevean expresamente las leyes o que se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la resolución 4. No se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes. 5. Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento de oficio a instancia de parte en virtud de circunstancias. Sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción. En todo caso, se extinguirán cuando surta efectos la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente. Artículo 5, cita acumulación. En órgano administrativo que inicie o que evite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su financiación, podrá disponer y oficio o a instancia de parte su acumulación a otros con los que guarde identidad, sustancia de o íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento. Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno. Sección 2, subcamatenos, iniciación. El procedimiento de oficio por la administración. Artículo 54, iniciación de oficio. Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por cutia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia. Artículo 5 y de inicio del procedimiento. A propia iniciativa se entiende por propia iniciativa la actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación. Artículo 60. Inicio del procedimiento como consecuencia de orden superior. Ambiente por orden superior, la emitida por un órgano administrativo superior, jerárquico del competente para la iniciación del procedimiento. En los procedimientos
de naturaleza sancionadora. La orden expresará, en la medida de lo posible, la persona o personas presuntamente responsables, las conductas o hechos que pudieran constituir infracción administrativa y su tipificación, así como el lugar, la fechas o periodo de tiempo continuado en que los hechos se produjeron. Artículo 6.1. Inicio del procedimiento por petición razonada de otros órganos. 1. Se entiende por petición razonada la propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar el mismo y que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto de procedimiento, bien ocasionalmente o bien por tener atribuidas funciones de inspección, averiguación o investigación. 2. La petición no vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento, si bien deberá comunicar al órgano que la hubiera formulado los motivos por los que, en su caso, no procede la iniciación. En los procedimientos de naturaleza sancionadora, las peticiones deberán especificar en la medida de lo posible la persona o personas presuntamente responsables, las conductas o hechos que pudieran constituir infracción administrativa y su tipificación, así como el lugar, la fechas o periodo de tiempo continuado en que los hechos se produjeron. 4. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, la petición deberá individualizar la lesión producida en una persona o grupo de personas, su relación de causalidad con el funcionamiento del servicio público, su evaluación económica si fuera posible y el momento en que la lesión efectivamente se produjo. Artículos exhibidos. Inicio del procedimiento por denuncia o no. Se entiende por denuncia el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo. Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona, personas que las presentan y el relato de los hechos que se ponen en conocimiento de la administración. Cuando dichos hechos pudieran constituir una infracción administrativa, recogerán la fecha de su comisión y cuando sea posible y la identificación de los presuntos responsables. 3. Cuando la denuncia invocara un perjuicio en el patrimonio de las administraciones públicas, la no iniciación del procedimiento deberá ser motivada y se notificará a los denunciantes la decisión de si se ha iniciado o no el procedimiento. 4. Cuando el denunciante haya participado en la comisión de una infracción de esta naturaleza y existan otros infractores, el órgano competente para resolver el procedimiento deberá eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería. De sanción de carácter no pecuniario cuando sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse
aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se repare el perjuicio causado a sí mismo. El órgano competente para resolver deberá reducir el importe del pago de la multa que le correspondería, o en su caso, la sanción de carácter no pecuniario, cuando no cumpliéndose alguna de las condiciones anteriores, el denunciante facilite elementos de prueba que aporten un valor añadido significativo respecto de aquellos de los que se disponga. En ambos casos será ya necesario que el denunciante cese en la participación de la infracción y no haya destruido elementos de prueba relacionados con el objeto de la denuncia. 5. La presentación de una denuncia no confiere por sí sola la condición de interesado en el procedimiento. Artículo 63. Especialidades en el inicio de los procedimientos de naturaleza sancionadora. Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán siempre de oficio, por acuerdo del órgano competente, y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendará a órganos distintos. Se considerará que un órgano es competente para ejecutar el procedimiento cuando oscilen anteriormente las normas reguladoras del mismo. En ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el oportuno procedimiento. No se podrán iniciar nuevos procedimientos de carácter sancionador por hechos o conductas tipificadas como infracciones en cuya comisión el infractor persista de forma continuada, en tanto no haya recaído una primera resolución sancionadora con carácter ejecutivo. Artículo 64. Acuerdo de iniciación en los procedimientos de naturaleza sancionadora. El acuerdo de iniciación se comunicará al instructor del procedimiento con traslado cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificará a los interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculpado. La incoación se comunicará al denunciante cuando las normas reguladoras del procedimiento así lo prevean. El acuerdo de iniciación deberá contener al menos la identificación de la persona o personas presuntamente responsables. Los hechos que motivan la infracción del procedimiento, su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción. Identificación del instructor y en su caso secretario del procedimiento con expresa indicación del régimen de recusación de los mismos. Órgano competente
competente para la resolución del procedimiento y norma que le atribuya tal competencia, indicando la posibilidad de que el presunto responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad con los efectos previstos en el artículo 80 del quinto, medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante el mismo de conformidad con el artículo 56. Indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y de los plazos para su ejercicio, así como indicación de que en caso de no efectuar alegaciones en el plazo previsto sobre el contenido del acuerdo de iniciación, este podrá ser considerado propuesta de resolución cuando contengan un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada. 3. Excepcionalmente, cuando en el momento de dictar el acuerdo de iniciación no existan elementos suficientes para la calificación inicial de los hechos que motivan la evaluación del procedimiento, la citada calificación podrá realizarse en una fase posterior mediante la elaboración de un pliego de cargos que deberá ser notificado a los interesados. Artículo 65. Especialidades en el inicio de oficio de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. 1. Cuando las administraciones públicas decidan iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial, será necesario que no haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado al que se refiere el artículo 77. Os. El acuerdo de iniciación del procedimiento se notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de 10 días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo el procedimiento. Iniciado se instruirá, aunque los particulares presuntamente lesionados no se personen en el plazo establecido. Iniciado se instruirá, aunque los particulares presuntamente lesionados no se personen en el plazo establecido. Sección tercera. Inicio del procedimiento a solicitud del interesado. Artículo 66. Solicitudes de iniciación. Curo las solicitudes que se formulen deberán contener hay nombre y apellidos del interesado y en su caso de la persona que lo represente. B. Identificación del medio electrónico
o en su defecto, lugar físico en que desea que se practique la notificación. Adicionalmente, los interesados podrán aportar su dirección al correo electrónico y o dispositivo electrónico, con el fin de que las administraciones públicas les avisen del envío o puesta a disposición de la notificación. Hechos, razones y petición en que se concrete con toda claridad la solicitud, lugar y fecha. Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio, órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente código de identificación. Las oficinas, las entidades de la asistencia en materia de registros estarán obligadas a facilitar a los interesados el código de identificación. Si el interesado lo desconoce a sí mismo, las administraciones públicas deberán mantener y actualizar en la sede electrónica correspondiente un listado con los códigos de identificación vigentes. 2. Cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas tengan un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar, podrán ser formuladas en una única solicitud, salvo que las normas reguladoras de los procedimientos específicos dispongan otra cosa. De las solicitaciones, comunicaciones y escritos que presenten los interesados electrónicamente o en las oficinas de asistencia en materia de registros de la administración, podrá estos exigir el correspondiente recibo que acredite la fecha y hora de presentación. Las administraciones públicas deberán establecer modelos y sistemas o representación masiva que permitan a los interesados presentar simultáneamente varias solicitudes. Estos modelos de uso voluntario estarán a disposición de los interesados en las correspondientes sedes electrónicas y en las oficinas de asistencia en materia de registros de las administraciones públicas. Los solicitantes podrán acompañar los elementos que estimen convenientes para precisar o completar los datos del modelo, los cuales deberán ser admitidos y tenidos en cuenta por el órgano al que se dirijan. 5. Los sistemas normalizados de solicitud podrán incluir comprobaciones automáticas de la información anaporratada respecto de datos almacenados en sistemas propios o pertenecientes a otras administraciones, o ofrecer el formulario cumplimentado en todo o parte con objeto de que el interesado verifique la información y en su caso la modifique y complete. 6. Cuando la administración en un procedimiento concreto establezca expresamente modelos específicos de presentación de solicitudes, estos serán de uso obligatorio por los interesados. Artículos 6 y 7. Solicitudes de iniciación en los procedimientos de responsabilidad patrimonial. 1. Los interesados solo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial
cuando no haya prescrito su derecho a reclamar el derecho de reclamar. Prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. En los casos en que proceda reconocer derecho a indemnización por anulación en vía administrativa o contencioso, administrativa de un acto o disposición de carácter general, el derecho a reclamar prescribirá añado de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva. En los casos de responsabilidad patrimonial, ¿a qué se refiere el artículo 32, apartados por 5 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público? El derecho a reclamar prescribirá año de la publicación en el boletín oficial del Estado o en el diario oficial de la Unión Europea, según el caso de la sentencia que ha dejado la inconstitucionalidad de la norma. Contrario al derecho de la Unión Europea. 2. Además de lo previsto en el artículo 666, en la solicitud que realicen los interesados se deberán especificar las lesiones solucidas, la presunta relación de casualidad entre esqueas y el funcionamiento del servicio público, la devolución económica de la responsabilidad patrimonial si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo. Irá acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones si estimen oportunos en la proposición de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse el reclamante. Artículo 68. Sanción y mejora de la solicitud. La solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 76, y en su caso los que señala el artículo 66 u otros exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que en un plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido. Otros exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que en un plazo de 10 días subsane la falta o haga cuenta, no contañe los documentos preceptivos con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21.
que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva. Este plazo podrá ser ampliado prudencialmente hasta fin teorías a petición del interesado, a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos prestos el artículo penjanterición. 3. En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el órgano competente podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias de los términos de aquel acto. Se levantará acta sucinta que se incorporará al procedimiento. 4. Si alguno de los sujetos a los que hace referencia el artículo 14 en 2 y 14 en 3 presenta su solicitud presencialmente, las administraciones públicas requerirán al interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos se considerará como fecha de presentación de la solicitud de aquella en la que haya sido realizada la subsanación. Artículo 69. Declaración responsable y comunicación duro. A los efectos de esta ley se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta bajo su responsabilidad que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho facultado para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la administración cuando le sea requerida y que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la correspondiente declaración responsable. Las administraciones podrán requerir en cualquier momento que se aporte la documentación que acredite el cumplimiento de los mencionados requisitos y el interesado deberá aportarla. 2. A los efectos de esta ley se entenderá por comunicación aquel documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la administración pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho. Las declaraciones responsables y las comunicaciones permitirán el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad desde el día de su presentación sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las administraciones públicas. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la comunicación podrá presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad cuando la legislación correspondiente lo prevea expresamente. 4. La inexactitud, falsedad u omisión. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123
esencial de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable o una comunicación o la no presentación ante la administración competente de la declaración responsable, la documentación que sea en su caso requerida para acreditar al cumplimiento de lo declarado o la comunicación determina la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos. Sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. Asimismo, la resolución de la administración pública que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al impropio de reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo determinado por la ley, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación. 5. Las administraciones públicas tendrán permanentemente publicados y actualizados modelos de declaración responsable y de comunicación fácilmente accesibles a los interesados. 6. Únicamente será exigible bien una declaración responsable, bien una comunicación para iniciar una misma actividad u obtener el reconocimiento de un mismo derecho, facultad para su ejercicio, sin que sea pasible. La exigencia de ambas, cumulativamente, capítulo 3, ordenación del procedimiento, artículo 70, el expediente administrativo. 1. Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. 2. Los expedientes tendrán formato electrónico y se formarán mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, así como un índice numerado de todos los documentos que contenga cuando se remita. Asimismo, deberá constar en el expediente copia electrónica certificada de la resolución adoptada. 3. Cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el expediente electrónico, se hará de acuerdo con lo previsto en el esquema nacional de interoperabilidad y en las correspondientes normas técnicas de interoperabilidad, y se enviará completo, foliado, autentificado y acompañado de un índice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga la autenticación del citado índice. Garantizará la integridad e inmutabilidad del expediente en electrónico. Generado desde el momento de su firma y permitirá su recuperación siempre que sea preciso, siendo admisible que un mismo documento forme parte de distintos expedientes electrónicos. 4. No formará parte del expediente administrativo la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos, o entre órganos o entidades administrativas, así como los juicios de valor emitidos por las administraciones públicas, salvo que se trate de informes preceptivos y facultativos.
solicitados antes de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento. Artículo 7, autoimpulso. O en el procedimiento sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad. Publicidad, publicidad, publicidad. 2. En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario de la que quede constancia el incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior. Dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria del infractor y en su caso será causa de remoción del puesto de trabajo. 3. Las personas designadas como órgano instructor o en su caso los titulares de las unidades administrativas que tengan atribuida tal función serán responsables directos de la tramitación del procedimiento y en especial del cumplimiento de los plazos establecidos. Artículo 70. Caños. Concentración de trámites. 1. De acuerdo con el principio de simplificación administrativa, se acordarán en un solo acto todos los trámites que por su naturaleza admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo. 2. Al solicitar los trámites que deban ser cumplidos por otros órganos, deberá consignarse en la comunicación cursada el plazo legal establecido al efecto. Artículo 73. Cumplimiento de trámites. 1. Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de 10 días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto, pues en cualquier momento del procedimiento, cuando la administración considere que alguno de los actos que no estén pedazados no reúnen los requisitos necesarios, lo dan conocimiento de su autor, concediéndole un plazo de 10 días para cumplimentarlo. 3. A los interesados que no cumplan lo dispuesto en los apartados anteriores, se les podrá declarar decaídos en su derecho al trámite correspondiente. No obstante, se admitirá la actuación del interesado y producirá sus efectos legales si se produjera antes o dentro del día que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo. Artículo 74. Cuestiones incidentales. Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del mismo, salvo la recusación.
Introducción del procedimiento. Sección primera, disposiciones generales. Artículo 75, actos de instrucción. 1. Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución. Se realizarán de oficio y a través de medios electrónicos por el órgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer aquellas actuaciones que requieran semi-intervención o constituyan trámites legal o reglamentariamente establecidos. 2. Las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción de los procedimientos deberán garantizar el control de los tiempos y plazos, la identificación de los órganos responsables y la tramitación ordenada de los expedientes, así como facilitar la simplificación y la publicidad de los procedimientos. Los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados pagan de cualificarse en la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible en la medida de lo posible con sus obligaciones laborales o profesionales. 4. En cualquier caso, el órgano instructor adoptará las medidas necesarias para lograr el pleno respeto a los principios de contradicción y de igualdad de los interesados en el procedimiento. Artículo 76. Alegaciones. 1. Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos, otros elementos de juicio. Unos y otros serán tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la correspondiente propuesta de resolución. 2. En todo momento podrán los interesados alegar los defectos de tramitación y en especial los que supongan paralización, infracción de los plazos preceptivamente señalados o omisión de trámites que pueden ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto. Dichas alegaciones podrán dar lugar, si hubiere razones para ello, a la exigencia de la correspondiente responsabilidad disciplinaria. Sección segunda, prueba. Artículo 77. Medios y periodo de prueba. 1. Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho, cuya valoración se realizará de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 2007 de enero. Cuando la administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un periodo de prueba por un plazo no superior a 30 días ni inferior a 10, a fin de puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes. Asimismo, cuando lo considere necesario, el instructor, a petición de los interesados, podrá decidir la apertura de un periodo extraordinario de prueba por un plazo no superior a 10 días. 3. El instructor del procedimiento solo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada. Cuando el interesado
alegue discriminación y aporte indicios fundados sobre su existencia, corresponderá a la persona a quien se impute la situación discriminatoria la aportación de una justificación objetiva y razonables, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad a los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior. El órgano administrativo podrá recabar informe de los organismos públicos competentes en materia de igualdad. 4. En los procedimientos de carácter sancionador, los hechos declarados probados. Judiciales, penales firmes vincularán a las administraciones públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancian 5. Los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes, se conjan los hechos constatados por aquellos hagan prueba de esto, salvo que se acredite lo contrario. 6. Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público, entidad de derecho público, se entenderá que este tiene carácter preceptivo. 7. Cuando la valoración de las pruebas practicadas pueda constituir el fundamento básico de la decisión, que es la voz en el procedimiento, por ser pieza imprescindible para la correcta evaluación de los hechos, deberá incluirse en la propuesta de resolución. Artículos 5 y 8. Práctica de prueba. 1. La administración comunicará a los interesados con antelación suficiente el inicio de las actuaciones necesarias para la realización de las pruebas que hayan sido admitidas. 2. En la notificación se consignará el lugar, fecha y hora en que se practicará la prueba, con la advertencia en su caso de que el interesado puede nombrar técnicos para que le asistan. 3. En los casos en que a petición del interesado deban efectuarse pruebas cuya realización implique gastos que no deba soportar la administración, esta podrá exigir el anticipo de los mismos a reserva de la liquidación definitiva. Una vez practicada la prueba, la liquidación de los gastos se practicará uniendo los comprobantes que acrediten la realidad y cuantía de los mismos. Sección 3. Informes. Se encalló de petición. A efectos de la resolución del procedimiento se solicitarán artificios informes que sean preceptivos por las disposiciones legales y los que se juzguen necesarios para resolver, citándose el precepto que los exija o fundamentando en su caso la conveniencia de reclamarlos. En la petición de informe se concretará el extremo o extremos acerca de los que se solicita. Artículo 80. Emisión de informes con salvo disposición expresa en contrario. Los informes serán facultativos y no vinculantes. 2 informes serán emitidos a través de medios electrónicos y de acuerdo con los requisitos que señala el artículo 26, en el plazo de 10 días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor. De no emitirse el informe en el plazo señalado y sin perjuicio de la responsabilidad,
en que incurra el responsable de la demora. Se podrán proseguir las actuaciones salvo cuando se trate de un informe preceptivo, en cuyo caso se podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento en los términos establecidos en la letra. El apartado 1 del artículo 22. 4. Si el informe debiera ser emitido por una administración pública distinta, en la que aumenta el procedimiento en orden, expresar el punto de vista correspondiente a sus competencias respectivas, sin transcurriera el plazo, sin que aquel se hubiera emitido, se podrán proseguir las actuaciones. El informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución. Artículo 81. Solicitud de informes y dictámenes en los procedimientos de responsabilidad patrimonial. De los procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de 10 días el plazo de su emisión. 2. Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos que disponga la ley orgánica 3.902 de 22 de abril del Consejo de Estado, será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o en su caso del órgano consultivo de la comunidad autónoma. A estos efectos el órgano instructor en el plazo de 10 días a contar desde la finalización del trámite de audiencia remitirá al órgano competente para solicitar el dictamen una propuesta de resolución que se ajustará a lo previsto en el artículo 91. O en su caso la propuesta de acuerdo por el que se podría terminar contar convencionalmente el procedimiento. El dictamen se emitirá en el plazo de 2 meses y deberá pronunciarse sobre la existencia de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida. O en su caso sobre la valoración del daño causado y la cuantía y modo de la indemnización de acuerdo con los criterios establecidos en esta ley En el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad matrimonial del Estado, el funcionamiento normal de la Administración de Justicia será preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial, que será evacuado en el plazo máximo de 2 meses. El plazo para dictar resolución quedará suspendido por el tiempo que ley entre la solicitud del informe y su recepción, no pudiendo exceder dicho plazo de los citados 2 meses.
sección 4 ajuste participación de los interesados. Artículo 8 duraitos, trámite de audiencia. 1. Instruidos los procedimientos. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados, o en su caso, a sus representantes, para lo que se tendrán en cuenta las limitaciones previstas en su caso en la Ley 19/2013 de 9 de diciembre. La audiencia a los interesados será anterior a la solicitud del informe del órgano competente para el asesoramiento jurídico o a la solicitud del dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma, en el caso que estos formarán parte del procedimiento. 2. Los interesados, en un plazo no inferior a 10 días ni superior a 15, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. 3. Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por realizado el trámite. Quart se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento, ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos, ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. 5. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere el artículo 32-9 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, será necesario en todo caso dar audiencia al contratista, notificándole cuántas actuaciones se realicen en el procedimiento, al efecto de que se personen en el mismo exponga lo que a su derecho convenga y proponga cuantos medios de prueba estime necesarios. Artículo 83. Información pública. 1. El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de este lo requiera, podrá acordar un periodo de información pública. 2. A tal efecto se publicará un anuncio en el diario oficial correspondiente a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente o la parte del mismo que se acuerde. El anuncio señalará el lugar de exhibición, debiendo estar en todo caso a disposición de las personas que lo soliciten a través de medios electrónicos en la sede electrónica correspondiente, y determinará el plazo para formular alegaciones, que en ningún caso podrá ser inferior a 20 días. 3. La incomparecencia en este trámite no impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento. La comparecencia en el trámite de información pública no otorga por sí misma la condición de interesado. No obstante, quienes presenten alegaciones u observaciones en este trámite tienen derecho a obtener de la administración una respuesta razonada, que podrá ser común para todas aquellas alegaciones que planteen cuestiones sustancialmente iguales.
a lo dispuesto en las leyes. Las administraciones públicas podrán establecer otras formas, medios y cauces de participación de las personas, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley en el procedimiento en el que se dictan los actos administrativos. A 15 días, el plazo para resolver el procedimiento quedará suspendido hasta la terminación de las actuaciones complementarias. Artículo 88, contenido: una resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo, cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteados por los interesados. El órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo antes de manifiesto a filos por un plazo no superior a 15 días, para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten, en su caso, los medios de prueba en los procedimientos. Tramitados a solicitud del interesado, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por este, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento. Si procede, las resoluciones contendrán la decisión que será motivada en los casos a que se refiere el artículo 35. Expresarán los recursos que contra la misma procedan, cuando en administrativo o judicial, ante el que hubieran de presentarse, y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. Sin perjuicio de la forma y lugar señalados por el interesado para la práctica de las notificaciones, la resolución del procedimiento se dictará electrónicamente y garantizará la identidad del órgano competente, así como la autenticidad e integridad del documento, que se formalice mediante el empleo de alguno de los instrumentos previstos en esta ley 5. En ningún caso podrá la administración abstenerse de resolver sobre pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso, aunque podrá acordarse la inadmisión en las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento jurídico o manifiestamente carentes de fundamento, sin perjuicio del derecho de petición previsto por el artículo 29c de la Constitución. 6. La aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la misma. En cuando la competencia para instruir y resolver un procedimiento no recaiga en un mismo órgano, será necesario que el instructor eleve al órgano
órgano competente para resolver una propuesta de resolución en los procedimientos de carácter sancionador. La propuesta de resolución deberá ser notificada. La propuesta de resolución deberá ser notificada a los interesados en los términos previstos en el artículo siguiente. Artículo 90. La propuesta de resolución en los procedimientos de carácter sancionador. Un que no haga instructor resolverá la finalización del procedimiento con archivo de las actuaciones sin que sea necesaria la formulación de la propuesta de resolución. Cuando en la instrucción procedimiento se ponga de manifiesto que concurre alguna de las siguientes circunstancias: a la inexistencia de los hechos que pudieran constituir la infracción, cuando los hechos no resulten acreditados, cuando los hechos probados no constituyan de modo manifiesto infracción administrativa, cuando no exista o no se haya podido identificar a la persona o personas responsables o bien aparezcan exentos de responsabilidad, cuando se concluyera en cualquier momento que ha prescrito la infracción. 2. En el caso de procedimientos de carácter sancionador, una vez concluida la instrucción del procedimiento, el órgano instructor formulará una propuesta de resolución que deberá ser notificada a los interesados. La propuesta de resolución deberá indicar la puesta de manifiesto del procedimiento y el plazo para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que se estimen pertinentes. 3. En la propuesta de resolución se fijarán de forma motivada los hechos que se consideren probados y su exacta calificación jurídica. Se determinará la infracción que en su caso acuerdos constituyan la persona o personas responsables y la sanción que se proponga. La valoración de las pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión, han sido vidas provisionales. En su caso, si hubieran adoptado, cuando la instrucción concluya la inexistencia de infracción o responsabilidad y no se haga uso de la facultad prevista en el apartado primero, la propuesta declarará esa circunstancia. Artículo 90. Especialidades de la resolución en los procedimientos sancionadores. 1. En el caso de procedimientos de carácter sancionador, además del contenido previsto en los 2 artículos anteriores, la resolución incluirá la valoración de las pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión. Fijarán los hechos y en su caso la persona o personas responsables, la infracción o infracciones cometidas y la sanción o sanciones que se imponen, o bien la declaración de no existencia o infracción o responsabilidad. 2. En la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, con independencia de su diferente valoración jurídica. No obstante, cuando el órgano competente para resolver considere que la infracción o la sanción
de mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución. Se notificará al inculpado para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes en el plazo de 15 días 3. La resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa, pudiendo adoptarse en la misma las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva y que puedan consistir en el mantenimiento de las medidas provisionales que en su caso se hubieran adoptado. Cuando la resolución sea ejecutiva, se podrá suspender cautelarmente si el interesado manifiesta a la administración su intención de interponer recurso contencioso administrativo contra la resolución firme en vía administrativa. Dicha suspensión cautelar finalizará cuando haya transcurrido el plazo legalmente previsto sin que el interesado haya interpuesto recurso contencioso administrativo. Habiendo legalmente interpuesto recurso contencioso administrativo, no se haya solicitado en el mismo trámite la suspensión cautelar de la resolución impugnada. El órgano judicial se pronuncie sobre la suspensión cautelar solicitada en los términos previstos cuando las conductas sancionadas hubieran causado daños o perjuicios a las administraciones y la cuantía destinada a indemnizar estos daños no hubiera quedado determinada en el expediente. Se fijará mediante un procedimiento complementario. La resolución será inmediatamente ejecutiva este procedimiento. Será susceptible de terminación convencional, pero ni esta ni la aceptación por el infractor de la resolución que pudiera recaer implicarán el reconocimiento voluntario de su responsabilidad. La resolución del procedimiento pondrá fin a la vía administrativa. Artículo 91. Especialidades de la resolución. De los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial. Una vez recibido, en su caso, el dictamen al que se refiere el artículo 81 Bons, o cuando este no sea preceptivo. Una vez finalizado el trámite de audiencia, el órgano competente resolverá o someterá la propuesta de acuerdo para su formalización por el interesado y por el órgano administrativo competente para suscribirlo cuando no se estimase procedente. Formalizar la propuesta de terminación convencional. El órgano competente resolverá en los términos previstos en el apartado siguiente. Además de lo previsto en el artículo 88, en los casos de procedimientos, responsabilidad patrimonial,
será necesario que la resolución se pronuncie sobre la existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida, y en su caso sobre la valoración del daño causado, la cuantía de la indemnización. Cuando proceda de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla se establecen en el artículo 34 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Transcurridos 6 meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa, o en su caso se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del patrimonial. Artículo 22. Competencia para la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial en el ámbito de la Administración General del Estado. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por el ministro respectivo, por el Consejo de Ministros en los casos del artículo 32.3 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, o cuando una ley así lo disponga. En el ámbito autonómico y local, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se me extenderá con los órganos correspondientes de las comunidades autónomas o de las entidades que integran la administración local. En el caso de las entidades de derecho público, las normas que definen su régimen jurídico podrán establecer los órganos a quien corresponde. Con la resolución de responsabilidad patrimonial, en su defecto se aplicarán las normas previstas en este artículo. Sección 3. Desistimiento y renuncia. Artículo 93. Desistimiento por la administración. En los procedimientos iniciados de oficio, la administración podrá desistir motivadamente en los supuestos y con los requisitos previstos en las leyes. Artículo 94. Desistimiento y renuncia por los interesados. No todo interesado podrá desistir de su solicitud cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico. Renunciar a sus derechos. 2. Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por 2 o más interesados, el desistimiento o la renuncia solo afectará a aquellos que lo hubiesen formulado. 3. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable. Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia y declarará concluso el procedimiento, salvo que habiéndose personado en el mismo tercero interesado, cintase en esto su continuación en el plazo de 10 días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia. 5. Si la cuestión suscitada por la innovación
requisitos y efectos. Uno en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado. Cuando el interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al MULAD mismo, la administración le advertirá que transcurridos 3 meses se producirá la caducidad del procedimiento consumido este plazo, sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la administración. Azulavar el archivo de las actuaciones, notificándoselos al interesado toda la resolución. A que declare la caducidad procederán los recursos pertinentes. No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al referido trámite. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción. En los casos en los que sea posible la iniciación del procedimiento, cuando no haberse producido la prescripción, por incorporarse hasta los actos y trámites cuyo contenido se vieran antimida igual o de no haberse producido la caducidad. En todo caso, en el nuevo procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones, proposición de prueba, la audiencia al interesado, porque podrá no ser aplicable la caducidad del mes, un resto de que la cuestión suscitada afecte al interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición. Y es claro si este al del capítulo 6 de la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común. Artículo 96, tramitación simplificada del procedimiento administrativo común. Cuando a razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento. Así. Aconsejen las administraciones públicas, podrán acordar de oficio a solicitud del interesado la tramitación simplificada del procedimiento en cualquier momento del procedimiento anterior a su resolución. El órgano competente para su tramitación podrá acordar continuar con arreglo a la tramitación ordinaria. Como la administración la acuerde de oficio la tramitación simplificada del procedimiento, deberá notificarlo a los interesados. Si alguno de ellos manifestara su oposición expresa, la administración deberá seguir la tramitación ordinaria 3. Los interesados podrán solicitar la tramitación simplificada del procedimiento si el órgano competente para la tramitación aprecia
que no concurre alguna de las razones previstas en el apartado 1, podrá desestimar dicha solicitud en el plazo de 5 días desde su presentación, sin que exista posibilidad de recurso por parte del interesado. Transcurrido el mencionado plazo de 5 días, se entenderá desestimada la solicitud. 4. En el caso de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, y una vez iniciado el procedimiento administrativo, el órgano competente para su tramitación considera inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la variación del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización. Podrá acordar de oficio la suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento simplificado. 5. En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora, se podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve, sin que quepa la dufición expresa por parte del interesado prevista en el apartado 2, y salvo que reste menos para su tramitación ordinaria los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en 30 días a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento, y constarán únicamente de los siguientes trámites: inicio del procedimiento de oficio o a solicitud del interesado, subsanación de la solicitud presentada en su caso, alegaciones formuladas al inicio del procedimiento durante el plazo de 5 días, trámite de audiencia únicamente cuando la resolución vaya a ser desfavorable para el interesado, informe del servicio jurídico cuando este sea preceptivo. Informe del Consejo General del Poder Judicial cuando este sea preceptivo. Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma en los casos en que sea preceptivo desde que se solicite el dictamen al Consejo de Estado u órgano equivalente hasta que este sea emitido. Se producirá la suspensión automática del plazo para resolver. El órgano competente solicitará la emisión del dictamen en un plazo tal que permita cumplir el plazo de resolución del procedimiento. El dictamen podrá ser remitido en el plazo de 15 días si así lo solicita el órgano competente. En todo caso, en el expediente que se remita el Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente, se incluirá una propuesta de resolución. Cuando el dictamen sea contrario al fondo de la propuesta de resolución, con independencia
independencia de que se atienda o no este criterio. El órgano competente para resolver acordará continuar el procedimiento con arreglo a la tramitación ordinaria, lo que se notificará a los interesados. En este caso se entenderán convalidadas todas las actuaciones que se hubieran realizado durante la tramitación simplificada de un procedimiento, a excepción del dictamen del presentador de Estado, un órgano consultivo equivalente resolución. En el caso que un procedimiento exigiera la realización de un trámite no previsto en el apartado anterior, deberá ser tramitado de manera ordinaria. Capítulo 7. Ejecución. Artículo 97. Título 1. Las administraciones públicas no iniciarán ninguna actuación material de ejecución de resoluciones que limite derechos de los particulares sin que previamente haya sido adoptada la resolución que le sirva de fundamento jurídico. 2. El órgano que ordene un acto de ejecución material de resoluciones estará obligado a notificar al particular interesado la resolución que autorice la actuación administrativa. Artículo 98. Ejecutoriedad. 1. Los actos de las administraciones públicas sujetos al derecho administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo que se produzca la suspensión de la ejecución del acto. B. Se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que quepa algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición. Una disposición establezca lo contrario, se necesite aprobación o autorización superior cuando de una resolución administrativa o de cualquier otra forma de finalización del procedimiento administrativo prevista en esta ley nazca una obligación de pago derivada de una sanción pecuniaria, multa o cualquier otro derecho que haya de abonarse a la hacienda pública. Este se efectuará preferentemente, salvo que se justifique la imposibilidad de hacerlo utilizando alguno de los medios electrónicos siguientes: A. Tarjeta de crédito y débito, transferencia bancaria, domiciliación bancaria, cualesquiera otros que se autoricen por el órgano competente en materia de hacienda pública. Artículo 99. En ejecución forzosa, las administraciones públicas, a través de sus órganos competentes en cada caso, podrán proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos, salvo en los supuestos en que se suspenda la ejecución de acuerdo con la ley o cuando la Constitución o la ley exijan la intervención de un órgano judicial. Artículo 100b10. Ejecución forzosa. 1. La ejecución forzosa por las administraciones públicas se efectuará respetando siempre el principio de proporcionalidad por los siguientes medios: apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva, compulsión sobre las personas. Si fueran varios los medios de ejecución admisibles, se elegirá el menos restrictivo de la libertad individual. Si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado o en los restantes lugares que requieran la autorización de su titular, las administraciones públicas deberán obtener el consentimiento del mismo o, en su defecto, la oportuna autorización judicial. Artículo 101. Apremio sobre el patrimonio. 1. Si en virtud de acto administrativo hubiera de satisfacerse cantidad líquida, se seguirá el procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento de apremio. En cualquier caso, no podrá imponerse a los administrados una obligación pecuniaria que no estuviese establecida con arreglo a una norma de rango legal. Artículo 102. Ejecución subsidiaria. Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que, por no ser personalísimos, puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado. En este caso, las administraciones públicas realizarán el
acto por sí o a través de las personas que determinen, a costa del obligado, el importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. Dicho importe podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la ejecución a reserva de la liquidación definitiva. Artículo 103. Multa coercitiva. Hundo así lo autoricen las leyes y en la forma y cuantía que éstas determinan, las administraciones públicas pueden, para la ejecución de determinados actos, imponer multas coercitivas reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado en los siguientes supuestos: actos personalísimos en que no proceda la compulsión directa sobre la persona del obligado, actos en que, procediendo la compulsión, la administración no la estimara conveniente, actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona. 2. La multa coercitiva es independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter y compatible con ellas. Artículo 104. Compulsión sobre las personas. Los actos administrativos que impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar podrán ser ejecutados por compulsión directa sobre las personas en los casos en que la ley expresamente lo autorice y dentro siempre del respeto debido a su dignidad y a los derechos reconocidos en la Constitución. Si, tratándose de obligaciones personalísimas de hacer, no se realizase la prestación, el obligado deberá resarcir los daños y perjuicios, a cuya liquidación y cobro se procederá en vía administrativa. Artículo 105. Prohibición de acciones posesorias. No se admitirán a trámite acciones posesorias contra las actuaciones de los órganos administrativos realizadas en materia de su competencia y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido.